Y usted sabe que aquí en Radio High tenemos información que ningún otro medio, por lo menos aquí en este rincón del mundo, le puede brindar sobre Israel y su realidad, además con, bueno, profesionales, referentes de primer nivel, como es este colega del canal de noticias E24 News, hombre que además es especialista en temas de seguridad, en temas militares. Bueno, ayer hablábamos de 6 frentes que tiene Israel: Siria, Gaza, Líbano, las ciudades israelíes, sí, mixtas, el terrorismo, Irán, todo eso y mucho más. Un combo nada fácil. Y a cada instante aparecen noticias donde las fuerzas de defensa de Israel, el ejército, en operativos neutralizan posibles atentados terroristas. Jonathan Regev es, como le digo, un periodista especializado en estos temas. Jonathan, ¿cómo estás en esta víspera del último día de Pesaj? Hola, hola amigos, buenas tardes aquí, buenos días para ustedes. Bastante difícil lo que va pasando aquí. Como has dicho tú, seis frentes diferentes y cada uno activo en la última semana, una semana de fiesta, ¿cierto? De Pesaj, que ha sido bastante difícil, como tú has dicho. Jonathan, nosotros que, bueno, como todos hoy estamos muy conectados a la información, vemos permanentes operativos del Ejército de Defensa de Israel. ¿Sientes que se ha incrementado o que es lo habitual, simplemente que a veces se conoce más y a veces menos? Eh, por hecho de que estamos hablando del mes de Ramadán para los musulmanes y que de nuevo este año ha coincidido junto con... ¿Alguna dificultad en la comunicación? A ver si logramos volver a escucharlo a Jonathan Regev. Estaba hablando de la coincidencia entre Ramadán y Pesaj, que obviamente es un cóctel que se da casi anualmente. A ver, Jonathan, si ahora te escuchamos. Uno, dos, tres, cuatro. En el 4 te escuchamos muy bien, claro que sí. En el Decías cuatro, bueno, no me muevo coincidencia. para que me escuchen todo Eso, el tiempo. eso, veo. El, eh, el hecho de que Pesaj y Ramadán han llegado juntos eh, posiblemente incrementó la tensión y la violencia esta vez. Lástimamente no es que no ha habido violencia antes del Ramadán y no es que... Qué pena, estará en algún lugar con mucha dificultad en la conexión. Tal vez, Rocío, vamos a cortar esta comunicación y lo llamamos desde otra vía a ver si logramos que poder escucharlo como corresponde. Ahora sí. estamos esperando, no es que estamos esperando para Ramadán, violencia simplemente existe. Bien, Jonathan, ahora te volvemos a escuchar bien. Hay un tema, dos temas que quisiera tocar. Uno, lo que es la mezquita de Al-Aqsa, porque parece un lugar inmanejable y uno se pregunta cómo no hay posibilidad de tener detectores que hagan que, bueno, aquellos que ingresen sean revisados, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dirías al respecto? Ha habido hace unos años, creo que fue 2017, después de una ola de violencia. No, no. Desgraciadamente vamos a buscar otra vía, Rocío, para comunicarnos con el periodista Jonathan Regev. Así lo escuchamos, especialista en temas de defensa, con la precisión que se requiere. No le vamos a preguntar dónde está el periodista Jonathan Regev, que es especialista en temas de seguridad y temas militares, porque, bueno, por ahí está cubriendo justamente uno de todos esos temas tan difíciles que vive Israel. Ahora vamos a intentar escucharlo con mucha más claridad cuando nos decía, bueno, se ha juntado Pesaj y Ramadán, esto siempre potencia la violencia. Jonathan, ¿nos escuchas bien ahora? Ahora sí, a ver, tratamos de nuevo. Ah, pero ahora te escuchamos impecable, esto ha ayudado mucho. Bien, estábamos preguntándote sobre la seguridad en la mezquita de Al-Aqsa, que es un tema
que todos los años trae, bueno, situaciones y de ahí no es que necesite excusa el terrorismo palestino, pero cada vez que se habla de la mezquita, además, y de alguna situación ahí, trae una enorme repercusión internacional. ¿Qué pasa que no se puede controlar la mezquita? En la mezquita hay lo que se llama status quo, lo que se permite y lo que no se permite hacer en la mezquita. Hace unos años, creo que fue 2017, después de un atentado ahí en la mezquita, había un plan israelí de poner magnómetros y ese plan enfureció mucho, creó mucho enojo, no solo en la población palestina, sino que también con Jordania, que es el que con los acuerdos es el dueño de la mezquita de aquellos lugares y como había mucho enojo, se decidió remover esos magnómetros bueno, esa mezquita, yo diría el lugar quizás más sensitivo de todo el mundo, así es y así será. Eso está claro, uno dice, bueno, Israel es soberano en términos de Jerusalén, pero claro, la mezquita manejada por la Waqf, que es de alguna manera dominada por Jordania, pero digo, ¿no es hora que Israel, más allá del enojo de palestinos y jordanos y otros, llegue a un arreglo sobre este tema? Porque, claro, hay enojo por poner seguridad, pero también hay enojo cada vez que acontece algo. Es cierto, pero ese enojo existe en Israel, no en el mundo musulmán. Para el mundo musulmán, cualquier cosa que pase en la mezquita, en el monte del templo, ellos muy rápidamente dicen que el Aqsa está en peligro. El Aqsa de Sakaná, el Aqsa está en peligro. Peligro es algo que dicen cada vez. Por ejemplo, la semana pasada, antes de Pesach, cuando había un grupo muy pequeño de judíos que quieren volver a las tradiciones antiguas de hace 2000 años de sacrificar animales en el monte del templo, es algo que sí, hay un grupo pequeño que lo quiere hacer. La policía israelí nunca los deja hacerlo, nunca le deja a estos tipos ni acercarse al monte del templo, pero cuando esas noticias aparecen que ese pequeño grupo quiere llegar a la montaña y hacer su sacrificio, ellos inmediatamente dicen el Aqsa de Sakaná, el Aqsa está en peligro, y eso es algo que une a todo el mundo musulmán, desde Pakistán hasta Marruecos. Y es algo que hay que entender. La mezquita es un lugar muy sensitivo que siempre crea mucha emoción en el mundo musulmán. Jonathan, por otro lado, hay otro concepto que yo quisiera que pudieras analizar y que tiene que ver con cómo se denomina generalmente tanto a Hamas como Hezbollah. Se dice los grupos terroristas y tú que conoces Latinoamérica sobre todo y otros lugares del mundo, cuando uno piensa en agrupaciones terroristas, piensa en la ETA, piensa, bueno, aquí en lo que fueron los montoneros, grupos más grandes o más pequeños, redes de alguna manera, e incluso hoy en Europa también lobos solitarios o más, o en Estados Unidos, pero me parece que cuando uno debería definir a Hezbollah y a Hamas, a esta altura son realmente pequeños ejércitos irregulares, pero ejércitos al fin, con armas muy sofisticadas, con entrenamiento y con, digamos, incluso financiamiento enorme. ¿No te parece que es pequeña la definición de terrorista para Hamas y para Hezbollah? Hezbollah, Hezbollah es el ejército más potente del Líbano. Hezbollah tiene más potencia que el ejército del Líbano, más potencia que el Estado del Líbano. Hezbollah es el que controla el país del Líbano. Hablaste del ETA, hablaste de montoneros. Ninguno de ellos lanzó cohetes o misiles a otro país. Hacían actos de terrorismo, sí, pero cohetes, decían que quieren eliminar a un país del mapa, yo creo que no. Así que Hamas y Hezbollah y los otros grupos financiados totalmente por Irán son completamente diferentes de aquellos otros grupos.
yo no me acuerdo de ni un algunos otros terroristas que decían que su cambiar el gobierno, pues quizás cambiar el sistema de gobierno, quizás eliminar a un país, eso nunca pasó. No, la pregunta es además si no habría que cambiar la denominación, esto ya es político, cómo Israel se refiere a Hezbollah y a Hamas, porque mencionar otra vez terroristas los ponen en un calificativo que incluso trae cierta, yo diría, para algunos, nostalgia o visión romántica del terrorismo, que siempre es monstruoso, pero que algunos creen que tenía un buen momento, un buen motivo de sublevación, y en realidad estás hablando de ejércitos muy bien armados y muy bien estructurados, y digo, incluso como parte de la política israelí hoy hacia el mundo de explicar qué es lo que tiene que confrontar. En Israel no hay una pregunta, se califica a Hezbollah como ejército, se califica a Hamas como ejército. No son terroristas que lanzan, que tiran piedras o no sé qué, son terroristas de cualquier otra definición y en Israel se denominan como un ejército, claramente. Bien, creo que es un tema, digo, a revisar, esto ya es un tema conceptual, pero que hace también al posicionamiento geopolítico de Israel. Si tuvieras, y para cerrar y agradeciéndote, que analizar cuál es en este momento, de todos esos frentes que hemos mencionado, el más peligroso, y recordando, por ejemplo, una reunión en Beirut de hace un par de días entre el líder máximo de Hamas, Hezbollah, de los territorios de Cisjordania, todos juntos tomando un té seguramente para coordinar acciones contra Israel. Yo diría que el frente más peligroso sería el Líbano, simplemente porque el enemigo ahí, Hezbollah, como tú lo has denominado, ya no es un grupo terrorista, es un ejército con buen equipamiento, con un país que es Irán detrás suyo, y que, bueno, si habrá una guerra entre Israel y Hezbollah, entonces Hezbollah será, no sé si eliminado, pero será el daño que va a tener, sería considerable. El país del Líbano será dañado considerablemente, pero hay que decirlo con realidad, que Hezbollah también tiene el poder, la posibilidad de crear bastante daño aquí al Estado de Israel, y eso es algo muy peligroso que se reconoce aquí. Jonathan, que tengamos mejores noticias y Ojalá, que termine Pesaj en paz. Un abrazo grande y gracias. ojalá. Chao. El periodista Jonathan Regev, especialista en temas de seguridad, temas militares, dándonos este panorama claro. Sí, sí, Hezbollah no es un grupo terrorista. Hezbollah es un ejército con todo el poder de fuego, y Hamas tampoco es una agrupación terrorista. Hamas es el gobierno en la franja de Gaza y también tiene un ala militar muy, muy desarrollada. Ambos y otros más muy bien sostenidos, patrocinados y apoyados por Irán, que es el verdadero jefe de los actores que quieren destruir a Israel.